¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana y 5 minutos. Comenzamos nuestra edición para este miércoles 30 de agosto. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Los temas que tratamos el día de hoy los adelantamos a continuación. Vamos a partir analizando y haciendo una previa, digamos, del dato que vamos a conocer a las 9 de la mañana de desempleo en nuestro país. Dato siempre bien importante que hay que mirar en detalle. En el mes anterior, en junio, el indicador llegó al 8,5%. Veremos qué es lo que arroja ahora este dato que va desde el mes de mayo al mes de julio, trimestre móvil que corresponde para esta medición, en un momento donde además hay algunas señales también de desaceleración económica que están golpeando ya el mercado laboral. Los indicadores, por ejemplo, de avisos laborales dan cuenta de un mercado que está bien estrecho. Ya les contamos más sobre eso. También les vamos a contar detalles del informe que publicó la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, sobre las brechas de género en el ámbito financiero precisamente. Hay algunos indicadores que muestran cómo el acceso a productos financieros ya ha logrado ir cerrando las brechas entre hombres y mujeres respecto al acceso a productos. Hay otros ítems, sin embargo, de este informe que muestran que todavía hay algunos aspectos pendientes, por ejemplo, del acceso de mujeres a directorios en empresas. Vamos a revisar en una nota algunos detalles bien interesantes sobre lo que plantea este reporte. Y en el mercado inmobiliario, algunas buenas noticias que llegan de la mano de créditos hipotecarios en particular, que han ido subiendo con una entrega de créditos, una colocación que ha subido a su mayor nivel en 13 meses. Ha repuntado en ese sentido después de más de un año de caídas consecutivas para este indicador, en un contexto, como decíamos, de desaceleración económica que repercute directamente en este mercado y donde además las condiciones de los bancos también se han hecho mucho más estrictas. Parece haber un pequeño repunte. ¿Será una tendencia o no? Ya les contamos qué es lo que dicen desde el mercado. Y por otro lado, tras el reporte sobre una eventual alza en las cuentas de luz para este año, desde el Consejo Nacional Nacional del Eléctrico, en el Ministerio de Energía llegaron algunas novedades también respecto a cómo se va a abordar este tema para evitar que ese aumento de las cuentas y el reajuste que se está haciendo con las generadoras repercuta en los clientes finales. Habrían algunas medidas que se podrían adoptar, sobre todo para los clientes de menores consumos. Ya les contamos más también sobre lo que dijo el ministro de Energía, Diego Pardo, respecto a este tema. Y nos vamos a los mercados para revisar también qué es lo que está ocurriendo en las bolsas a esta hora, cómo ha comenzado la jornada a nivel internacional, en Europa, en Asia. Estos son los números del día, con subidas en el caso de la Bolsa de Londres, pero en Europa, en el ponderado del Eurostoxx, hay una caída de 0,36%. Más temprano, el Nikkei cerró al alza en el mercado asiático en Japón. El Hang Seng cayó 0,01%. Ayer, en tanto, la bolsa chilena, el IPSA, tuvo un alza de 0,49% en el mercado local, mientras que el dólar cerró también con otra alza, llegó a los 859 pesos en el mercado chileno, de acuerdo a los últimos antecedentes, en una semana que ha estado difícil para la plaza chilena. Bien, y partimos entonces revisando noticias y, como les contábamos, dando contexto al dato que vamos a conocer en un rato, a las 9 de la mañana, cuando el INE publique el indicador de desempleo para el trimestre móvil que va desde mayo hasta julio. El indicador nos va a mostrar cómo se está comportando el mercado laboral en un momento de desaceleración de la actividad económica. Ya en el mes de junio se reflejaba eso con un aumento del nivel de desempleo que llegó al 8,5%. Fue 0,7 puntos más alto que el mismo indicador de junio, pero de hace un año atrás. Y la tendencia ha ido al alza durante este 2023. De hecho, el nivel más alto de desempleo se registró en marzo, fue de un 8,8%, y si bien ha bajado después de eso, no ha llegado todavía a los niveles que veíamos a fines del año pasado, que estaban por debajo del 8%. Ya veremos qué es lo que ocurre hoy día. No hay proyecciones en este indicador, a diferencia de otros datos como el IPC o el IMASEC, pero sí hay algunos antecedentes que son bien relevantes respecto a cómo se ha ido comportando el mercado laboral. Y uno de ellos tiene que ver con el índice de avisos laborales que elabora el Banco Central. Este indicador, que es una de las estadísticas
estadísticas experimentales que tiene el banco, monitorea mes a mes cómo se han ido comportando los avisos a través de Internet, como una medida, una aproximación al funcionamiento del mercado laboral. En junio alcanzó su menor nivel desde pandemia este indicador. Y si bien un leve repunte en el mes de julio en comparación al mes inmediatamente anterior, sigue muy lejos de los momentos en los que estaba más bullante el mercado laboral post pandemia. Estamos hablando del año pasado fundamentalmente. Y en ese sentido, la medida en que hay menos vacantes, evidentemente que es el reflejo de un mercado laboral que está mucho más lento, producto de la menor actividad económica. De eso no hay muchas dudas. A las 9 entonces ya vamos a conocer el indicador para el periodo mayo-julio. Veremos qué es lo que nos trae este informe para seguir analizando cómo se comporta el mercado laboral. En el último año se sumaron 179.000 personas como ocupados al mercado laboral. Ese es uno de los indicadores, el de la evolución del número de ocupados, que hay que mirar con más atención en el reporte que conoceremos en cerca de 50 minutos más. Bien, 8:10, vamos a ir a otro tema para contarles, como les informábamos en nuestros titulares, que ayer se conoció el informe de brechas de género por parte de la CMF, que es bien interesante porque analiza cómo se comporta el acceso de hombres y mujeres al mercado financiero. Y si bien este informe revela que hay casi un cierre completo de esas brechas en este ámbito, hay otros aspectos dentro del mercado financiero, en el acceso a directorios, por ejemplo, o cargos y posiciones relevantes, que todavía muestra un retroceso y un proceso de recuperación de terreno por parte de las mujeres que es todavía muy, muy lento. Francisca Bamondes reportó este tema. Las brechas de género en distintos ámbitos de la sociedad siguen siendo motivo de debate. Un nuevo estudio de la Comisión para el Mercado Financiero dio cuenta de algunas cifras más alentadoras. Por ejemplo, en el acceso de mujeres a productos financieros. En el caso de créditos, hay un cierre casi total de la brecha, es decir, muy cerca de la plena igualdad entre hombres y mujeres. Esto se vio impulsado por el mayor consumo, al igual que en el caso de instrumentos de ahorro. En la administración del efectivo, como el uso de tarjetas de débito, sigue habiendo una diferencia, aunque casi imperceptible. De débito, de crédito y de una tienda de retail, nada más. De débito, esa la saqué por intermedio del banco, nada más, pero ningún problema. Una sola. ¿Fue muy difícil acceder a ella? No, para nada. No, la verdad lo ocupo más para la farmacia. Compro en la farmacia, sí, en los remedios de mi hija. En términos de administración de efectivo, prácticamente vemos un mismo comportamiento entre hombres y mujeres, siempre con saldos más bajos en sus cuentas, porque tienen menor ingreso, menos participación en el mercado laboral. Se replica en el crédito, donde el acceso a crédito también es bastante amplio, crédito de consumo, crédito de vivienda. Otro antecedente importante que arrojó este estudio, y que también es una especie de tendencia, es que las mujeres, a diferencia de los hombres, logran ahorrar más, aunque ganan menos. Y por otra parte, también son mucho más responsables con sus compromisos financieros que los hombres. También encuentro que las mujeres somos más precavidas en el tema de las cuentas y de pagar y todo eso. Y preferimos pagar y después gastar la plata en lo que los quede. Y si es que queda. Porque uno como dueña de casa se maneja bien en todo lo que son las platas, entonces la distribuye yo creo de mejor manera. Vemos una gran cantidad de cuentas de ahorro de mujeres, pero con saldos menores, nuevamente un reflejo de la capacidad financiera de las mujeres. El informe destaca cómo las mujeres, por ejemplo, aparecen en general, no quiero ser así taxativo, con conductas financieras bastante responsables, ¿no es cierto? Pero por otro lado, desde el punto de vista de su participación en el sistema financiero, más limitada. De hecho, en cuanto a la participación de mujeres en los directorios de empresas, las cifras mejoran, pero no lo suficiente. En el caso de las compañías emisoras de valores de oferta pública, hubo un leve aumento en relación a 2021, pasando de un 13,4% a un 15,1%. Eso sí, sigue habiendo brecha salarial, en especial en los cargos gerenciales, que el año 2021 fue de 14,4% en detrimento de ellas. Nos permite visibilizar la baja participación, sobre todo a niveles gerenciales, a niveles directivos en las empresas. Pero no solo eso, sino que en general replica nuestro mercado laboral con una baja participación de las mujeres en general. Un punto clave al momento de analizar la participación de las mujeres en la industria es la educación financiera.
De acuerdo a datos de la CMF, el 38% de ellas no tiene herramientas sobre el tema, lo que dificulta su manejo y conocimientos sobre qué tipos de productos son más convenientes según sus necesidades. Es tan fundamental cuando accedemos a productos financieros, en general son productos complejos, y en ese sentido, para que las personas, en general, no solamente las mujeres, puedan hacer un uso adecuado de los instrumentos financieros, es preferible, es bueno tener un buen nivel de educación. Estas brechas se han estado reduciendo, lo cual es una buena noticia, pero que todavía tenemos brechas bastante grandes con respecto a países que nos gustaría algún día estar cada vez más cerca. Es muy importante generar incentivos, abrir oportunidades. Los especialistas indican que para que la participación de las mujeres en el sistema financiero mejore, se deben cerrar otras brechas a nivel social. Por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres interrumpen su carrera por la crianza de los hijos, cifra que para los hombres apenas llega a 6 de cada 100. 8:15. Vamos a otro tema. Como les contábamos en nuestro resumen, hay buenas señales del mercado inmobiliario y de cierto repunte, alguna reactivación después de meses que han sido súper complejos para la venta de viviendas. Según datos que publica hoy día el diario Pulso, la entrega de nuevos créditos hipotecarios ha ido repuntando en el último mes, de acuerdo a la información que consolida el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero. Al menos si es que se mide esto desde el punto de vista de los montos involucrados en estas transacciones, porque en el trimestre móvil que va de mayo a julio, el flujo promedio mensual de créditos hipotecarios llegó a cerca de 809 millones de dólares. Eso significa un repunte, como decíamos, bien relevante respecto a lo que habíamos visto en el trimestre inmediatamente anterior y después de sendas caídas que habían comenzado a fines del 2021 y comienzos de 2022. De todas maneras, esta cifra, si bien es mayor a lo que habíamos visto a comienzos de este año, 2023, sigue por debajo de la cifra prepandemia. En promedio mensual de colocación de créditos hipotecarios llegaba a 1.101 millones de dólares entre febrero del 2018, por ejemplo, y enero del 2020. Entonces sigue siendo un nivel deprimido respecto a lo habitual, a lo normal para el mercado, pero de todas maneras un repunte que puede ser algo esperanzador. De acuerdo a lo que dicen desde el mercado, la caída de tasas y una mayor oferta, particularmente de departamentos, eso ha permitido algo más de movilidad dentro del mercado en la medida que los precios son mejores, más atractivos. La tasa de interés promedio en los créditos de vivienda para más de 3 años en términos porcentuales llega a un 4,2%, de acuerdo a la última medición también del Banco Central, algo más lejos del cerca de 4,5% promedio que se registraba a fines del año anterior. De todas maneras, que haya un monto mayor en términos de colocaciones no significa necesariamente que haya un aumento sustancial desde el punto de vista del número de personas que hoy día están accediendo a este tipo de crédito. Bien, 8:17, nos vamos a ir a una pausa. Ya seguimos con más de Agenda Económica. Estamos de regreso, hacemos Agenda Económica aquí en CNN y vamos a abordar un tema bien complejo que tiene que ver con el reajuste de las tarifas eléctricas en nuestro país. Ayer conocíamos un reporte de la CNE respecto al alza que podrían tener las tarifas, en particular en algunos segmentos de consumo que pueden ser bien importantes. Vamos a conversar de este tema y para eso nos acompaña el académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Gracias por el contacto, Humberto. Hola, buen día. Buenos días. Humberto, antes de abordar el tema de las medidas que se pueden implementar para evitar alzas de las cuentas importantes, sobre todo en algunos segmentos, cuéntanos en qué consiste este proceso tarifario. Ya, para contextualizar un poco. Sí. Dentro del sector eléctrico existen 2 tipos de clientes, los clientes libres y los clientes regulados. Los regulados son los que están sometidos a fijación de precios y ahí están los residenciales, ahí estamos todos en general, casi más del 95% somos regulados. Entonces, lo que pagamos los regulados tienen 3 componentes, el precio de la energía que pesa un 70%, la transmisión que pesa un 10% y la distribución que pesa un 20%. Esa componente del 70% que es el precio de la energía es la que se actualiza cada 6 meses, en estricto rigor, en enero y julio. Perfecto. ¿Y cómo se hace? A través de informes técnicos que
permiten establecer o determinar decretos tarifarios. Entonces, lo que salió la semana pasada es el informe técnico preliminar de las tarifas que debiesen estar vigentes a partir del primer semestre de este año. Es decir, estamos súper atrasados en términos que de estos números debiesen haber estado vigentes a partir de enero de este año. Ajá. Entonces, este informe preliminar establece cómo debiesen ser las tarifas para los clientes regulados en términos de este mecanismo de estabilización que se implementó en agosto del año pasado y que define 3 tipos de usuarios. El primer tipo de usuarios son los que consumen hasta 350 kWh de energía, que en plata son 45.000 pesos, y que para ese grupo el alza debe estar en torno al 14%. Perfecto. El segundo tramo son los que consumen entre 45.000 y 65.000 pesos, el alza va a estar en torno al 12%, y finalmente los usuarios que pagan sobre 65.000 pesos, que son 500 kWh, ese grupo de usuarios debiese tener un alza en torno al 48%, y en ese grupo, hay que decirlo derechamente, sí, existe un número no menor de usuarios residenciales y todo el sector productivo del país. Ajá, de acuerdo, perfecto. Clarísima la película. Entonces estamos en un proceso que viene atrasado. ¿Por qué está atrasado ese proceso de reajuste en este componente del precio de las cuentas de los que pagamos? Desafortunadamente, el año 2018 se ha transformado casi en una costumbre que los decretos tarifarios se retrasen. Ajá. Pero particularmente, y uno de los motivos que puede haber tenido esto, es que las tarifas se congelaron recién en julio del 2022, producto que, si tú recordarás, que en el contexto del estallido social se definió un mecanismo de estabilización que no funcionó y hubo que ajustarlo o en el fondo diseñar uno nuevo, y que recién se implementó a finales del año pasado. Entonces, de una u otra manera, hay varias componentes que han impactado en los retrasos tarifarios, pero que eso, sin lugar a dudas, va a generar, y en la medida que se sigan atrasando las tarifas, va a generar mayor perjuicio en términos de incrementar alzas en los próximos años. Claro, en algún momento hay que hacer ese ajuste, ¿no? Si no, la cuenta solamente, el reajuste se va acumulando en el fondo, no es que se condone. Exactamente, porque hay que también poner sobre la mesa y transparentarlo. El hecho de que los decretos tarifarios se retrasen tanto tiene 2 implicancias importantes. A ver. Lo primero es que el mecanismo de estabilización vigente establece una deuda máxima a acumular durante el año. Entonces, si los decretos tarifarios se siguen atrasando, sumado al hecho que los precios de la energía dependen de parámetros que nosotros no manejamos porque no somos productores de combustibles fósiles, indudablemente va a exigir mucho más el mecanismo. Y por eso es que las alzas son tan grandes, para poder mantenerse dentro de lo que quedó establecido en la ley. Y en segundo lugar, resulta ser que las empresas, particularmente las de generación, no reciben o no capturan los ingresos que están establecidos por contrato desde el 2019. Entonces existe un retraso importante en las cadenas de pago, y que hoy día salió una nota en prensa, y que son montos que ya están llegando a varias decenas de millones de dólares. Sí, claro, de acuerdo al diario Mercurio, hoy día se estima en cerca de 800 millones de dólares la deuda de clientes a las generadoras. Es un monto importante, ¿no? ¿Qué efecto puede tener eso, Humberto, en la empresa? Cuando hablamos de empresas de generadoras, acá hablamos de las chiquititas hasta las grandes, de las renovables hasta las convencionales. Entonces, indudablemente, si una empresa no tiene el flujo de caja que ellos proyectaron para hacer las inversiones, particularmente con las empresas renovables, indudablemente eso pone en tela de juicio la solvencia financiera de las empresas. Y sumado adicional al problema de financiamiento que tienen las empresas renovables producto de los retrasos en la construcción de líneas de transmisión, esto se está transformando casi en una tormenta perfecta para el segmento de generación y particularmente para el rubro renovable, en el sentido que cualquier persona que no reciba los ingresos que tiene proyectado en el tiempo va a tener dificultades de mantenerse en el tiempo. Y ya hemos visto que algunas empresas, sobre todo del sector renovable, han entrado en problemas financieros graves. Exactamente. Sí. Los problemas que han tenido esas empresas van por los retrasos de las líneas de transmisión, que ahí también tiene parte de responsabilidad el Estado, pero también un exceso en el riesgo que tomaron algunas empresas. Sí, pero adicionalmente, este retraso en la construcción, los retrasos en la emisión de los decretos tarifarios, indudablemente es una componente que hace el problema más grande. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos?
¿verdad? Exacto. Humberto, ahora volviendo al tema de las cuentas de luz, este reajuste de 14% para los clientes que consumen menos de 350 kWh, ¿es un aumento significativo si lo comparamos con otros momentos? Y segundo, ¿cuánto tiene que ver eso con el IPC, por ejemplo? Ya. Este decreto o este informe preliminar es el segundo que se emite asociado a las tarifas del primer semestre del 2023. En mayo, cuando salió la primera versión, para el grupo 1 se proyectaba un alza en torno al 5%, que era, digamos, razonable. Pero debido a que los commodities o los parámetros que afectan el precio, ¿verdad?, que nosotros pagamos, están, digamos, bastante altos, indudablemente ese 5% ahora se va a traducir en un 14%. Entonces, indudablemente es un golpe fuerte, sobre todo para un grupo y particularmente las familias vulnerables que tienen dificultad para llegar a los gastos a fin de mes. Entonces, indudablemente, en la medida que no se haga algo, digamos, para ayudar a ese grupo, este tema se va a traducir en algo sostenido en el tiempo. Porque el mecanismo de estabilización para el grupo chiquitito, en la ley, en un escenario ideal, debiese tener alzas semestrales que debiesen estar en torno al IPC. Entonces, si tenemos un escenario de inflación y mientras el IPC sea alto, ese traspaso se va a hacer directamente a la tarifa. Sí, claro. Ahora, en el segmento que consume más de 600 kWh, ahí viene un reajuste, como decías tú, que puede bordear el 50, 49%. Eso golpea fuerte sobre todo a sectores productivos, ¿no? Estoy pensando en una pyme, una pequeña empresa también, un mini market que eventualmente puede tener muchas máquinas, en fin. O sea, el golpe puede ser fuerte también para ese segmento. O sea, derechamente, y también hay que transparentarlo, sobre los 500 kWh, que en el fondo son 65.000 pesos, está todo el sector productivo nacional. Desde las empresas grandes, desde las empresas que tienen contratos regulados, hasta los almacenes de barrio. Porque en la medida que tengamos sistemas de refrigeración, los consumos fácilmente van a superar los 500 kWh mensuales. Entonces, como tú bien dices, es una señal o es una noticia muy poco alentadora en un contexto que el país requiere reactivación económica y se está golpeando directamente el bolsillo de la pequeña y mediana empresa. Lo último, ¿qué margen tiene el gobierno para hacer algo e implementar algún tipo de medida, o es necesario en realidad asumir este reajuste de una vez? Mira, está sobre la mesa o se están barajando distintas alternativas. Yo creo y considero prudente hacer dos cosas. Lo primero, un subsidio focalizado para los usuarios residenciales que les cuesta pagar la cuenta a fin de mes. Y en segundo lugar, a las pymes o a las empresas hay que darle la posibilidad de que negocien sus precios de energía de la misma forma que lo hacen las empresas grandes en el mercado clientes libre. Y eso va a ayudar a ambos sectores. Y en tercer lugar, es urgente que este decreto tarifario se transforme en realidad a la brevedad posible, porque si no, se va a seguir acumulando más deuda y esto va a seguir impactando en las cadenas de pago de la empresa de generación. Entonces, hay que tratar de hacerlo efectivo e implementar estas medidas complementarias que hemos estado conversando. Humberto, gracias por el contacto esta mañana. Buen día. Buen día, chao. 8:30, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya viene Noticias Express junto a Fresia Soltov.